¿Alguna vez te has sentido atrapado en un torbellino de voces, decisiones y caminos, sin saber cuál tomar? En un mundo donde todo parece gritar por tu atención, reconocer la voz de Dios puede parecer un desafío insuperable. Sin embargo, el discernimiento espiritual es como una brújula divina, una herramienta invaluable que te guía a través del caos hacia la verdad. Este don, dado por el Espíritu Santo, no solo nos permite distinguir lo que proviene de Dios, sino también tomar decisiones que reflejan su voluntad en nuestras vidas. Pero, ¿qué significa realmente discernir espiritualmente? Bueno, es más profundo que simplemente confiar en tus instintos o seguir un presentimiento. Es un regalo que transforma cómo interpretamos el mundo y cómo respondemos a él. El discernimiento espiritual comienza con una conexión íntima con Dios. Como dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. Esta relación no se construye de la noche a la mañana. Requiere tiempo, dedicación y apertura para escuchar lo que Él tiene que decir. Y cuando comienzas a discernir, algo increíble sucede. Tus decisiones dejan de estar basadas en el miedo o la confusión. En cambio, te sientes guiado por una paz inexplicable, esa que solo puede venir del Creador. Es como encontrar un oasis en medio de un desierto. A veces podrías preguntarte, ¿cómo sé si esta decisión viene de Dios? Aquí es donde el discernimiento espiritual se vuelve vital. No es solo cuestión de lógica o emoción, es un proceso de sintonizar tu espíritu con el de Dios. Por ejemplo, alguien podría ofrecerte un consejo aparentemente sabio, pero si no está alineado con las enseñanzas bíblicas, es una señal clara de que no viene de Él. Es como un detector interno de verdades divinas, afinado por la oración, el estudio de la Biblia y la reflexión constante. Piensa en Daniel, el profeta que enfrentó el desafío de interpretar sueños y visiones en la corte de Babilonia. No lo hizo con su propia sabiduría, sino al depender del poder de Dios. Daniel 2:20-23. Su historia nos enseña que el discernimiento espiritual no es para unos pocos elegidos. Está disponible para todos los que lo busquen sinceramente. Pero, para activarlo, necesitamos vaciar nuestras mentes de distracciones y llenarlas con su palabra. En términos prácticos, esto podría significar dedicar 15 minutos al día para leer la Biblia, pedir claridad en oración o incluso buscar a alguien más maduro en la fe para recibir orientación. Sin embargo, hay que admitirlo, vivimos en un mundo donde todo se mueve rápido y a veces el ruido del entorno nos distrae. ¿Cuántas veces has tomado decisiones impulsivas solo para darte cuenta después de que no fueron las correctas? Aquí es donde el discernimiento espiritual te da una ventaja. Te ayuda a ver más allá de lo inmediato, más allá de lo obvio. Es como si te diera un par de gafas espirituales que te permiten enfocar lo que realmente importa. Además, este don no solo te beneficia a ti, sino también a los demás. Cuando caminas en discernimiento, te conviertes en una fuente de luz y sabiduría para quienes te rodean. Puedes ser esa persona que alguien busca cuando necesita un consejo sincero basado en principios divinos. Por ejemplo, podrías ayudar a un amigo a discernir si una oportunidad laboral realmente alinea con sus valores o si está siendo guiado por el afán del éxito material. El discernimiento espiritual es más que un concepto, es una responsabilidad que transforma vidas. Pero para llegar allí, primero debemos entender su esencia, su propósito y cómo diferenciarlo de otras voces que compiten por nuestra atención. Esto
nos lleva al siguiente punto esencial. ¿Qué es realmente el discernimiento espiritual? El discernimiento espiritual no es solo una sensación en el estómago o una corazonada momentánea. Es la capacidad dada por Dios de distinguir entre lo que proviene de su espíritu y lo que no. Es como un filtro espiritual que separa lo auténtico de lo falso, lo eterno de lo temporal. A menudo, las personas confunden el discernimiento con simples intuiciones, pero hay una diferencia clave. El discernimiento no depende de nuestras emociones, sino de nuestra conexión con Dios y su verdad, revelada en la Biblia. Sin esta base, lo que parece una decisión correcta podría ser un camino hacia el error. Esta habilidad es crucial en un mundo lleno de distracciones y voces que intentan influirnos constantemente. Imagina que alguien te ofrece un consejo que suena lógico y atractivo, pero algo en tu interior te hace dudar. Esa alarma espiritual puede ser el discernimiento en acción. Por ejemplo, la Escritura nos advierte que no todo lo que brilla es oro. Examinadlo todo, retened lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. Este versículo nos recuerda que debemos probar las cosas antes de aceptarlas, una práctica que el discernimiento espiritual facilita de manera única. Otra manera de entender el discernimiento es pensar en un faro en medio de una tormenta. Este faro no solo te ayuda a encontrar tu camino, sino que también te alerta sobre peligros ocultos, como rocas bajo el agua. Del mismo modo, el discernimiento no solo te guía hacia lo que es bueno y justo, sino que también te protege de caer en trampas espirituales. Por ejemplo, una oferta de trabajo que parece perfecta puede no ser la voluntad de Dios si te aleja de tu familia o de tu vida de fe. El discernimiento espiritual también implica reconocer los frutos de cada decisión o acción. Jesús dijo: «Por sus frutos los conoceréis». Mateo 7:16. Esto significa que las elecciones inspiradas por Dios producirán paz, amor y gozo, mientras que las que no lo son generarán confusión o vacío. Por eso, un buen ejercicio para practicar el discernimiento es evaluar los resultados potenciales de cada opción. ¿Traerá gloria a Dios? ¿Beneficiará a los demás? ¿Fortalecerá tu relación con Él? Un ejemplo bíblico poderoso es el del rey Salomón. Cuando pidió sabiduría a Dios, también recibió discernimiento para gobernar a su pueblo. 1 Reyes 3:9-12. Esta capacidad le permitió tomar decisiones justas, como en el famoso caso de las dos mujeres que reclamaban ser madres del mismo bebé. Salomón discernió la verdad al observar las intenciones detrás de las palabras de las mujeres. Una lección que aún resuena en nuestra vida cotidiana: mirar más allá de lo superficial. Sin embargo, el discernimiento no es un don que surge de la nada, requiere ser cultivado. Esto significa sumergirse en la palabra de Dios, buscar su guía en oración y rodearse de personas que compartan su misma perspectiva. En la práctica, podrías empezar leyendo Proverbios, un libro lleno de consejos prácticos para tomar decisiones sabias. Además, participar en estudios bíblicos o buscar mentoría espiritual también puede ayudarte a desarrollar esta habilidad de manera constante. Conforme aprendemos más sobre el discernimiento espiritual, se vuelve evidente que es mucho más que una habilidad práctica. Es una expresión del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Este don nos permite alinearnos con la voluntad de Dios y evitar distracciones que podrían apartarnos de nuestro propósito divino.
Pero hay señales específicas que indican que el Espíritu Santo está despertando esta capacidad en nuestras vidas. Y la primera de ellas es un deseo profundo por la verdad. Un deseo profundo por la verdad es como una chispa que enciende el corazón y abre los ojos a realidades invisibles. No se trata solo de buscar respuestas a preguntas complejas, sino de anhelar aquello que viene de Dios, lo que es puro y eterno. Cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en tu vida, despierta este anhelo insaciable por comprender más allá de lo evidente. Este deseo no es casualidad, es una señal clara de que Dios está trabajando en tu corazón. Como dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Buscar la verdad significa, en esencia, buscarlo a Él. Este deseo por la verdad no se limita al ámbito espiritual, afecta cada área de tu vida. De repente, las mentiras del mundo, las que glorifican el materialismo, la superficialidad y el egoísmo, ya no te satisfacen. Comienzas a cuestionar lo que antes aceptabas sin pensar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está afinando tu percepción espiritual. Un ejemplo práctico podría ser cuando te enfrentas a noticias o tendencias populares. En lugar de aceptar todo como válido, empiezas a examinarlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Esto edifica? ¿Es consistente con los valores que Dios nos ha dado? Este anhelo por la verdad a menudo se manifiesta como una insatisfacción con lo superficial. Es como si tu alma tuviera hambre de algo más sustancioso, algo que solo Dios puede proporcionar. Muchas personas describen esto como un vacío que nada parece llenar. Pero la buena noticia es que Jesús prometió saciar esa hambre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Este versículo nos recuerda que Dios no solo despierta este deseo, sino que también lo satisface con su verdad. Un ejemplo bíblico de este anhelo es el apóstol Pablo. Antes de su encuentro con Jesús, buscaba la verdad a su manera, persiguiendo a los cristianos. Pero una vez que tuvo esa experiencia transformadora en el camino a Damasco, su perspectiva cambió por completo. Hechos 9:1-19. Pablo se convirtió en un ferviente buscador de la verdad divina, dedicando su vida a compartir el Evangelio y a guiar a otros hacia Cristo. Su historia es un recordatorio de que este deseo profundo por la verdad puede cambiar el curso de nuestras vidas. Pero, ¿cómo se cultiva este anhelo? Una forma práctica es pasar tiempo leyendo la Biblia, especialmente los Evangelios, donde puedes escuchar directamente las palabras de Jesús. Otra es dedicar tiempo en oración, pidiéndole a Dios que te revele su verdad y que te ayude a distinguir entre lo que es eterno y lo que es pasajero. También puedes rodearte de personas que compartan este mismo deseo, formando comunidades donde puedan apoyarse mutuamente en su búsqueda. Este deseo por la verdad no siempre es cómodo. A veces implica confrontar tus propios errores o aceptar verdades que desafían tu forma de vida. Sin embargo, es en ese proceso de humildad y transformación donde el Espíritu Santo hace su obra más profunda. La búsqueda de la verdad no es un destino, es un camino continuo que nos lleva a conocer más a Dios y a reflejar su luz en nuestras vidas. Y mientras sigues este camino, te das cuenta de que el deseo por la verdad también te lleva a otro aspecto crucial del discernimiento espiritual, un amor por la presencia de Dios. Este amor transforma no solo cómo ves el mundo, sino cómo priorizas lo que realmente importa en tu vida. El amor por la presencia de Dios es una señal inequívoca de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida. Es un sentimiento que va más allá de las emociones superficiales.
Es un deseo genuino de estar cerca de Él, de habitar en su presencia y de encontrar consuelo en su compañía. Cuando amas la presencia de Dios, los momentos de adoración, oración y meditación en su palabra dejan de ser obligaciones y se convierten en deleites. Este amor transforma la manera en que ves el mundo, priorizando lo eterno sobre lo temporal. Como dijo el salmista, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Salmo 84:10. Este amor por Dios nos lleva a reordenar nuestras prioridades. De repente, actividades que antes parecían indispensables pierden importancia en comparación con el tiempo dedicado a buscarlo. Es como cuando alguien se enamora, todo lo demás queda en segundo plano. Un ejemplo claro lo vemos en la historia de María y Marta, Lucas 10:38-42. Mientras Marta estaba ocupada con los quehaceres, María escogió sentarse a los pies de Jesús y escuchar su enseñanza. Jesús elogió a María, recordándonos que amar su presencia es escoger la mejor parte. Pero este amor no siempre surge de la noche a la mañana. Para muchos comienza como un pequeño anhelo, una curiosidad por conocer más a Dios. Con el tiempo, a medida que experimentas su paz y su amor, ese anhelo crece y se convierte en una necesidad. Imagina esos momentos en los que, en medio de un día agitado, encuentras un espacio para estar con Él y sientes una paz indescriptible. Esas experiencias te hacen desear más de su presencia, transformando tu relación con Él en algo vivo y dinámico. Además, este amor por la presencia de Dios tiene un impacto profundo en cómo nos relacionamos con los demás. Cuando pasamos tiempo con Él, su carácter comienza a reflejarse en nosotros. Nos volvemos más pacientes, amables y compasivos, características que marcan una diferencia tangible en nuestras interacciones diarias. Por ejemplo, si antes reaccionabas con enojo ante una situación difícil, ahora puedes responder con calma y sabiduría, porque has aprendido a descansar en Él. Cultivar este amor requiere intencionalidad. No se trata solo de esperar sentir algo, sino de tomar pasos concretos para acercarse a Dios. Esto podría significar apartar tiempo cada día para leer la Biblia, escuchar música de adoración o simplemente estar en silencio y reflexionar sobre su bondad. Un consejo práctico es empezar con el Salmo 23, un pasaje que te recuerda su cuidado constante y su presencia en cada momento de tu vida. Cuando amas la presencia de Dios, empiezas a ver el mundo con nuevos ojos. Lo que antes parecía importante pierde su brillo en comparación con la belleza de estar cerca de Él. Y aunque este amor no elimina los problemas de la vida, te da la fuerza para enfrentarlos con una perspectiva celestial. Es como estar en medio de una tormenta, pero sabiendo que estás seguro bajo el refugio de su amor. A medida que este amor por la presencia de Dios crece, también lo hace tu sensibilidad espiritual. Comienzas a percibir cosas que antes pasaban desapercibidas. La atmósfera de un lugar, la intención detrás de ciertas palabras o incluso el mover del espíritu en una situación específica. Este cambio marca el inicio de un discernimiento más profundo, una sensibilidad que se explora en el próximo punto. La sensibilidad espiritual es como ajustar una antena que capta señales divinas en un mundo lleno de ruido. No se trata de ver fantasmas o de tener experiencias místicas, sino de desarrollar una percepción más aguda de las realidades espirituales que nos rodean. Esta sensibilidad es un regalo del Espíritu Santo, una especie de radar que nos permite identificar ambientes cargados de su presencia o aquellos influenciados por fuerzas negativas.
Como dice la Escritura, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Esta batalla invisible es real y la sensibilidad espiritual nos equipa para enfrentarla con sabiduría. Uno de los aspectos más fascinantes de la sensibilidad espiritual es la capacidad de discernir la atmósfera de un lugar o situación. Tal vez hayas entrado a un lugar y sin explicación lógica has sentido paz o inquietud. Ese es el Espíritu Santo alertándote sobre lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. Un ejemplo bíblico lo encontramos en Jesús, quien percibía los pensamientos y corazones de las personas a su alrededor. Mateo 9:4. Aunque no todos tenemos este nivel de percepción, podemos aprender a estar más atentos a las señales que Dios nos da. Esta sensibilidad también se extiende a las personas. A veces puedes sentir que alguien necesita una palabra de ánimo, aunque no lo exprese abiertamente. Esa impresión podría ser el Espíritu guiándote para actuar con amor y compasión. Imagina cómo podrías transformar el día de alguien con un simple gesto o palabra que responda a una necesidad que ni siquiera te han mencionado. Esto no solo fortalece tus relaciones, sino que también te convierte en un instrumento de Dios para bendecir a otros. Desarrollar esta sensibilidad requiere práctica y disposición. Un buen ejercicio es orar pidiendo al Espíritu Santo que te revele lo que necesitas discernir en cada situación. También puedes reflexionar después de un día ajetreado y preguntarte, ¿hubo algo que Dios quiso mostrarme y no noté? Este hábito, combinado con la lectura de la palabra, afina tu percepción espiritual. Pasajes como Efesios 6:10-18, que hablan de la armadura de Dios, son excelentes para entender cómo prepararte para estas realidades invisibles. Sin embargo, no debemos confundir sensibilidad espiritual con paranoia. El objetivo no es buscar demonios detrás de cada esquina, sino estar conscientes de la presencia de Dios y su guía en todas las circunstancias. Esta sensibilidad es como un recordatorio constante de que no estamos solos, de que hay un propósito mayor detrás de cada situación. Es una invitación a confiar en su soberanía y a actuar en fe, sabiendo que Él está en control. Cuando desarrollas esta sensibilidad, comienzas a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Las decisiones ya no se basan solo en lógica o emoción, sino también en una percepción espiritual que añade una dimensión más profunda. Es como tener un mapa que no solo muestra los caminos visibles, sino también los ocultos. Este cambio te ayuda a caminar con más seguridad y propósito. Y mientras avanzas en este proceso, descubres que esta sensibilidad también tiene un costo. Te hace sentir diferente. No de una manera aislante, sino como alguien apartado para un propósito especial. Este sentimiento de ser diferente no es una carga, sino una señal más de que Dios está haciendo algo único en tu vida, un tema que exploraremos en el siguiente punto. Sentir que eres diferente puede ser desconcertante al principio, pero también es una señal de que estás siendo apartado por Dios para un propósito mayor. Esta diferencia no es cuestión de arrogancia o superioridad, sino de una sensibilidad especial hacia lo eterno, lo sagrado. Cuando el Espíritu Santo obra en tu vida, comienzas a notar que tus prioridades, pensamientos y deseos ya no encajan del todo con lo que el mundo valora. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
Este llamado a la transformación es lo que te distingue y te separa para algo divino. Esta sensación de ser diferente puede manifestarse de muchas maneras. Tal vez te sientas incómodo en conversaciones superficiales o en actividades que antes te parecían normales. Quizás te des cuenta de que ciertas decisiones populares entre tus amigos ya no resuenan contigo. No es que estés buscando aislarte, sino que el Espíritu Santo está afinando tus valores y prioridades. Es como si estuvieras viendo la vida desde otra perspectiva, una que apunta hacia el cielo. Esto puede generar incomodidad en ti y en quienes te rodean, pero también es una oportunidad para compartir tu fe de manera auténtica. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la vida de los discípulos. Cuando Jesús los llamó, ellos dejaron todo para seguirlo, adoptando un estilo de vida completamente diferente al de sus contemporáneos. Pedro, por ejemplo, pasó de ser un pescador común a un líder apasionado del movimiento cristiano. Mateo 4, 18, 20. Esta transformación no fue fácil, pero su disposición a ser diferente lo llevó a cumplir el propósito que Dios tenía para él. Del mismo modo, tu diferencia puede ser la clave para abrir puertas que solo tú estás destinado a cruzar. Sentirse diferente también puede venir acompañado de desafíos. Puede que enfrentes críticas, incomprensión o incluso rechazo, pero recuerda, ser diferente por causa de Dios es un honor, no una carga. Jesús mismo dijo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15, 19. Estas palabras nos recuerdan que nuestra identidad está en Cristo y no en las opiniones de los demás. Para abrazar esta diferencia es importante fortalecer tu relación con Dios. Dedica tiempo a la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes que compartan tu fe. Un pasaje inspirador para reflexionar es 1 Pedro 2:9. Donde se nos describe como una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Este versículo no solo refuerza tu identidad, sino que también te da un sentido de pertenencia en medio de tu singularidad. Ser diferente también te da la oportunidad de ser un ejemplo para los demás. Tu manera de vivir puede inspirar a otros a buscar a Dios, a cuestionar sus prioridades y a reflexionar sobre lo que realmente importa. Incluso pequeñas acciones, como ofrecer una palabra amable o mostrar integridad en tus decisiones, pueden tener un impacto eterno en quienes te observan. Tu vida, vivida en fidelidad a Dios, es un testimonio poderoso. Y mientras te adaptas a esta nueva identidad, algo comienza a suceder. Desarrollas una sensibilidad aún mayor a la voz de Dios. Empiezas a reconocer con más claridad cuando Él te está hablando, ya sea a través de su palabra, una impresión en tu corazón o incluso circunstancias específicas. Este discernimiento de su voz es el siguiente paso en tu camino espiritual y es una de las señales más maravillosas de su obra en tu vida. Reconocer la voz de Dios es una de las experiencias más transformadoras y personales que puedes tener en tu caminar espiritual. No se trata de escuchar una voz audible en medio del silencio, sino de percibir con claridad cuando Él te habla, ya sea a través de su palabra, una impresión en tu corazón o incluso por medio de otras personas. Esta sensibilidad a la voz de Dios es una señal de que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida, afinando tu capacidad para discernir su voluntad. Jesús mismo dijo, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Juan 10, 27. Estas palabras nos recuerdan que escuchar a Dios no es un privilegio reservado para unos pocos,
sino una promesa para todos los que le buscan. Esta sensibilidad no surge de la nada. Se desarrolla en una relación constante con Dios. Imagina a un amigo cercano. Cuanto más tiempo pasas con él, más reconoces su tono, su forma de hablar y sus intenciones, incluso en un ambiente ruidoso. Lo mismo ocurre con Dios. Cuando dedicas tiempo a la oración y a meditar en las Escrituras, su voz se vuelve inconfundible. Por ejemplo, si estás leyendo el Salmo 23 y sientes paz en medio de un momento difícil, esa es su voz hablándote a través de su palabra, recordándote que Él es tu pastor y que nada te faltará. A menudo la voz de Dios también se manifiesta como una guía en las decisiones de la vida diaria. Tal vez sientas un impulso repentino de ayudar a alguien o una impresión de detenerte antes de tomar una decisión apresurada. Estas pequeñas señales pueden parecer simples coincidencias, pero cuando estás sintonizado con el Espíritu Santo, te das cuenta de que son Dios dirigiendo tus pasos. Un ejemplo bíblico de esto es el profeta Elías, quien escuchó la voz de Dios no en el viento, el terremoto o el fuego, sino en un susurro apacible. Primera Reyes 19, 11-13. Esto nos enseña que su voz a menudo es sutil, pero siempre cargada de propósito. Sin embargo, distinguir la voz de Dios en medio del ruido del mundo puede ser un desafío. Las distracciones, las dudas y nuestras propias emociones a menudo compiten por nuestra atención. Por eso es fundamental crear un espacio donde puedas escucharle con claridad. Esto podría significar apartar tiempo específico cada día para orar, reflexionar en silencio o simplemente escribir tus pensamientos y oraciones en un diario espiritual. Este hábito no solo fortalece tu conexión con Dios, sino que también te ayuda a filtrar las voces que no vienen de Él. Además, la voz de Dios nunca contradice su palabra. Si sientes que Dios te está guiando en una dirección, pero esa guía no está alineada con los principios bíblicos, es una señal clara de que no proviene de Él. Por eso es tan importante conocer la Biblia y usarla como referencia en todo momento. Un pasaje clave para reflexionar es 2 Timoteo 3, 16-17, que nos recuerda que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos y guiarnos en justicia. La sensibilidad a la voz de Dios también trae consigo una responsabilidad. Cuando escuchas su guía, estás llamado a obedecer. Esto no siempre es fácil, especialmente cuando su dirección desafía tus planes o expectativas. Sin embargo, obedecer su voz siempre trae paz y bendición, incluso si el camino parece incierto al principio. Es como Pedro caminando sobre las aguas. Mientras mantuvo su mirada en Jesús, pudo hacer lo imposible. Mateo 14, 29. A medida que creces en esta sensibilidad, te das cuenta de que no puedes caminar este camino solo. La confirmación de líderes espirituales maduros puede ser una herramienta invaluable para validar lo que Dios te está mostrando, un tema que exploraremos en el próximo punto. La confirmación por líderes espirituales es una de las maneras más seguras de validar si estás siguiendo la dirección de Dios. A menudo, el Espíritu Santo usa a personas maduras en la fe para confirmar lo que ya está hablando a tu corazón. Este proceso no solo fortalece tu confianza, sino que también te protege de errores que podrían desviarte de su voluntad. Como dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Los líderes espirituales, con su experiencia y discernimiento, son como faros que iluminan tu camino cuando la duda se instala. La sabiduría de estos líderes no surge de la casualidad.
Generalmente han pasado años creciendo en la fe, enfrentando pruebas y desarrollando su sensibilidad a la voz de Dios. Su perspectiva está anclada en la palabra y en principios sólidos que les permiten ofrecer consejos alineados con la voluntad divina. Imagina que estás considerando un cambio importante, como mudarte a otra ciudad o aceptar una nueva oportunidad laboral. Hablar con un pastor, mentor o líder espiritual puede ayudarte a evaluar si esa decisión glorifica a Dios y está en sintonía con su plan para tu vida. Un ejemplo bíblico claro de este principio es el apóstol Pablo. Cuando comenzó su ministerio, no actuó por su cuenta. Fue a Jerusalén para reunirse con los líderes de la iglesia, quienes confirmaron su llamado y misión. Gálatas 2:1-2. Este acto no solo le dio credibilidad ante los demás, sino que también reafirmó que estaba caminando en obediencia a la dirección de Dios. Este ejemplo nos recuerda que incluso los más grandes líderes espirituales necesitan confirmación y apoyo de otros creyentes maduros. Buscar la confirmación de líderes espirituales también es un acto de humildad. Reconocer que no siempre tienes todas las respuestas y que necesitas la perspectiva de otros demuestra madurez y dependencia de Dios. Este paso puede prevenir errores que, aunque bien intencionados, podrían llevarte en la dirección equivocada. Un buen consejo práctico es rodearte de líderes con un historial probado de integridad y sabiduría. Pregunta por su opinión, comparte tus inquietudes y ora junto a ellos por dirección. Además, estos líderes pueden ayudarte a distinguir entre lo que es realmente de Dios y lo que podría ser producto de tus emociones o deseos personales. A veces, las decisiones que parecen correctas desde una perspectiva humana no están alineadas con el tiempo o el propósito divino. Los líderes espirituales, al estar menos involucrados emocionalmente, pueden ofrecerte una perspectiva objetiva y centrada en los principios bíblicos. Esto te da un nivel de seguridad que es difícil de alcanzar por tu cuenta. Sin embargo, la confirmación de líderes espirituales no reemplaza tu relación personal con Dios. Es importante recordar que ellos son guías, no la fuente última de verdad. Por eso cualquier consejo que recibas debe ser llevado en oración, pidiendo al Espíritu Santo que te confirme si realmente proviene de Él. Pasajes como Santiago 1:5, que nos invita a pedir sabiduría a Dios, son excelentes para reflexionar mientras buscas confirmación. Con el apoyo de líderes espirituales, no solo validas tus decisiones, sino que también te preparas para usar el discernimiento de manera práctica en tu vida diaria. Aprender a actuar con sabiduría, amor y alineación con la palabra de Dios es el siguiente paso esencial para aprovechar al máximo este don que Dios te ha dado. El discernimiento espiritual no es un concepto abstracto, ni algo reservado solo para momentos de crisis. Es una herramienta que puede aplicarse de manera práctica en la vida diaria. Este don nos permite tomar decisiones con sabiduría, alineadas con los principios divinos, y actuar con amor y compasión. Usarlo implica, primero, llevar cada percepción espiritual a Dios en oración antes de actuar. Como dice Proverbios 3:5-6, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este consejo nos recuerda que cualquier decisión, por pequeña que sea, debe ser entregada a Dios para recibir su guía. Un ejemplo práctico de esto podría ser cuando sientes una impresión en tu corazón para ayudar a alguien, pero no estás seguro de cómo actuar. Antes de lanzarte, puedes tomarte un momento para orar y pedir a Dios claridad,
sobre la mejor manera de proceder. Tal vez Él te revele que la persona necesita palabras de ánimo más que una solución inmediata, o que requiere un gesto tangible como apoyo financiero o compañía. Este proceso no solo asegura que tus acciones sean efectivas, sino que también te conecta más profundamente con su voluntad. El discernimiento también es invaluable para evitar trampas y engaños espirituales. Vivimos en un mundo donde muchas cosas aparentan ser buenas, pero no lo son en esencia. Imagina que te ofrecen una oportunidad laboral que promete grandes beneficios, pero algo no parece correcto. El discernimiento te ayuda a evaluar si esa opción está alineada con tus valores y con el propósito que Dios tiene para ti. Pasajes como 1 Tesalonicenses 5:21, que nos exhortan a examinarlo todo y retener lo bueno, son fundamentales para aplicar esta capacidad de manera práctica. Además, usar el discernimiento implica actuar con sabiduría y amor, especialmente al tratar con otras personas. Por ejemplo, si percibes que alguien está luchando espiritualmente, en lugar de juzgar o reaccionar de manera impulsiva, puedes usar este don para acercarte con empatía. Puedes ofrecer apoyo, orar por esa persona y recordarle las promesas de Dios. Esta aproximación refleja el carácter de Cristo, quien siempre actuó con amor, incluso al confrontar el pecado. Para aplicar el discernimiento diariamente, es útil desarrollar hábitos que fortalezcan tu sensibilidad espiritual. Dedicar tiempo a leer y estudiar la Biblia, participar en la adoración y rodearte de una comunidad de fe son pasos esenciales. También puedes llevar un diario espiritual donde anotes tus impresiones y cómo crees que Dios está guiando tus pasos. Al hacerlo, no solo te vuelves más consciente de su voz, sino que también aprendes a reconocer patrones y confirmaciones a lo largo del tiempo. El discernimiento práctico también incluye la capacidad de esperar en Dios. No todas las respuestas vienen de inmediato, y eso está bien. A veces, la mejor acción es no actuar hasta que tengas claridad completa. Este periodo de espera no es tiempo perdido. Es un espacio donde Dios trabaja en tu carácter y fortalece tu fe. Salmos 27:14 nos anima. Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Practicar esta paciencia es una forma poderosa de usar el discernimiento con propósito. A medida que desarrollas estas prácticas, te das cuenta de que el discernimiento no solo te beneficia a ti, sino que también te convierte en una herramienta para reflejar la luz de Cristo en el mundo. Este don, cuando se usa de manera efectiva, tiene el poder de transformar vidas y glorificar a Dios. Pero para aprovecharlo plenamente, es vital recordar que el discernimiento no es solo un privilegio, sino una responsabilidad sagrada, un tema que exploraremos a continuación. El discernimiento espiritual no es solo un don, es una responsabilidad sagrada que Dios nos confía para reflejar su luz en un mundo lleno de oscuridad. Este regalo no se nos da para nuestro beneficio exclusivo, sino para que podamos usarlo como una herramienta para edificar a otros, tomar decisiones alineadas con su voluntad y glorificar su nombre en todo lo que hacemos. Como dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este llamado nos recuerda que, al ejercer discernimiento, también estamos llevando a otros hacia la verdad divina. Aceptar esta responsabilidad implica cultivar una comunión constante con Dios.
No podemos depender únicamente de nuestras experiencias pasadas o de una comprensión superficial de la fe. El discernimiento se profundiza cuando buscamos a Dios cada día, alimentándonos de su palabra y abriendo nuestro corazón a su guía. Es como un músculo que necesita ser ejercitado continuamente para mantenerse fuerte. Dedicar tiempo diario a leer pasajes clave, como el Salmo 119, que celebra la importancia de los mandamientos de Dios, es una manera de fortalecer esta capacidad. Además, el discernimiento nos reta a vivir de manera intencional, reconociendo que cada decisión y acción tiene un impacto eterno. Imagina que estás frente a una situación difícil, como elegir entre una solución rápida pero moralmente cuestionable y una opción más desafiante pero correcta. El discernimiento te ayuda a ver más allá de las consecuencias inmediatas y a actuar en base a lo que glorifica a Dios. Este tipo de elecciones no siempre son fáciles, pero reflejan el carácter de Cristo y nos recuerdan que estamos llamados a ser ejemplos vivos de su amor y justicia. El apóstol Pablo entendió esta responsabilidad profundamente. En sus cartas, a menudo exhortaba a los creyentes a caminar con sabiduría y a probar todo espíritu para asegurarse de que venía de Dios. 1 Corintios 2, 14, 15, 1 Juan 4, 1. Estas instrucciones no solo son relevantes para la iglesia del pasado, sino también para nosotros hoy, enfrentando un mundo lleno de mensajes contradictorios. Ser responsables con el discernimiento significa estar alerta y preparados para defender la verdad, incluso cuando va en contra de las tendencias culturales. Un aspecto clave de esta responsabilidad es la humildad. Aunque el discernimiento nos capacita para ver más claramente, nunca debemos olvidar que es un regalo de Dios, no un mérito propio. Esta humildad nos protege del orgullo y nos mantiene dependientes de su guía. También nos permite corregir con amor y empatía a quienes se desvían, recordando que nosotros también somos susceptibles a errores y necesitamos su gracia constantemente. Finalmente, ejercer el discernimiento como una responsabilidad sagrada nos lleva a hacer luz en medio de la oscuridad. Nuestras vidas deben ser un reflejo de Cristo, inspirando a otros a buscarlo y a rendirse a su amor transformador. Cuando usamos este don con sabiduría, amor y propósito, no solo crecemos espiritualmente, sino que también ayudamos a otros a experimentar la presencia de Dios en sus vidas. Y mientras reflexionamos sobre esta gran responsabilidad, surge una pregunta crucial. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos usando este don de manera que glorifique a Dios? La respuesta está en cultivar una comunión diaria con Él, permaneciendo en su palabra y confiando en que su Espíritu nos guiará siempre. Ahora es momento de unir todo este conocimiento en una reflexión final que nos inspire a vivir con intencionalidad y propósito divino.